tened cuidado que, como anuncian nuestros compañeros, Drácula está suelto por ahí. Y hay otros misterios que queremos analizar esta noche. Seguiremos un ratito hablando de esa hermandad de los iniciados y de ese plan que plantea nuestro invitado, pero también nos iremos a África, pero antes, conexión con ese lugar donde están nuestros compañeros. Fran, buenas noches. Buenas noches, aquí seguimos. ¿Cómo es la habitación esa 102? Antes de que nos vayamos de forma definitiva ahí. ¿Estás en la habitación ahora? Sí, estoy en la habitación 102, sentado en un butacón bajo de madera, con la mesilla enfrente, 2 camas, 2 cuadros, uno de Cuacos, de la ciudad de Cuacos, otro cuadro que refleja un grabado de Jarandilla. En la misma habitación donde ese teléfono salió volando, donde esa muleta salió volando, donde los focos parecían cobrar vida propia, se encendían y se apagaban y llegaron a fundirse, donde los jabones salieron disparados contra la pared. La verdad es que tranquilidad absoluta de momento. La ventana da al parque y mira, si quieres, la abro, veo esa luna que hoy está más cerca de nuestro planeta Tierra que nunca. Luna llena hoy, sí, se me olvidó decirlo, luna llena preciosa esta noche. Cielo estrellado, de momento tranquilidad. Tensa calma, te diría, porque bajar por los pasillos del parador te sumerge y te hace sentir la historia que tiene este maravilloso lugar y te embelesa, te deja algo hipnotizado, pero de momento tranquilidad. Aquí tenemos una videocámara, tenemos 2 grabadoras por si ocurre cualquier fenómeno anómalo, de momento a la espera. Los pasillos son así muy misteriosos, inquietantes. Los pasillos te hacen mirar para atrás. Sí. Sí, luego si volvemos a conectar recorreremos, si quieres, parte de este parador. Estamos en la segunda planta, tiene 3 plantas y hacen, no sé, tienes una extraña sensación, ¿no? Esa seguramente subjetiva de estar en un lugar a estas horas de la noche hablando en voz baja porque hay más personas en las otras habitaciones durmiendo, escuchas tus pasos. La temperatura es media, hace 20 grados en casi todas las salas, lo hemos medido ya, pero no sé, a veces es algo muy subjetivo, ¿no? Seguramente en cualquier lugar abandonado pasa, pero bueno, de momento tranquilidad absoluta. Bueno, pues ten cuidado porque Drácula anda suelto, ya has oído lo que decían nuestros compañeros, ¿vale? Bueno, llevo una ristra de ajos. Conectamos con vosotros dentro de un ratito para que nos contéis lo que está ocurriendo. Saludos a Miguel Pedrero y al resto de los compañeros que están por ahí, ¿vale? Están arriba, están escuchándonos, están arriba controlando todo el material técnico. Pues saludos, hablaremos dentro de un momento con la directora del Parador y a ver qué nos cuenta. Nos vemos dentro de un instante. Venga, hasta ahora. Hasta ahora. Tres y 9 en las Islas Canarias. Conclusiones, José Antonio. He estado leyendo algunos de los mensajes de Facebook y todo el mundo dice lo mismo, ¿no? Primero, ¿hay un plan? ¿Eso lo tienes claro? Sí, eso lo tengo claro. Ese plan se va a realizar, queramos o no queramos, y quizá por eso toda esta convulsión que está ocurriendo en el mundo. Sí, el plan, claro que sí. O sea, como decía antes, es un plan trascendente, entonces, trascendente a la conciencia me refiero. Entonces es un plan que se va manifestando a lo largo de la historia, ¿no? Y se va va tomando cuerpo a lo largo de los años y los siglos, pero que es evidentemente la conciencia, en cierto modo, lo que hace es, digamos, dirigirse hacia ese plan, ¿no? Uno puede ir en contra de la corriente o a favor de ella. Entonces, precisamente el ser consciente lo que hace es decir, bueno, si los acontecimientos van en este sentido, habrá que ir en ese sentido. Ya. Y hablábamos de masa crítica. Hace falta mucha gente para que se consiga eso, porque hay muchas otras personas que son pesimistas con respecto a este asunto. Es decir, estamos hace mucho tiempo hablando de que ese cambio es necesario, etcétera, etcétera, y sin embargo estamos comprobando que cada día la sociedad es más materialista, más egoísta, más cruel, hay más guerras, hay más dureza. ¿Qué hace falta para que esto cambie? ¿Y qué podemos hacer? Que es la pregunta que te hacemos. Sí, yo planteo la idea de la masa crítica en el sentido de que a partir de que haya una cierta cantidad de personas, ¿no?, conscientes de lo que está sucediendo, pues digamos la toma de conciencia del resto, en lugar de ser de manera lineal, digamos, pues sucede de una manera más exponencial, ¿no? Eso aumenta y va cada vez más rápido en la toma de conciencia de los demás. Es lo que planteaba un poco Rupert Sheldrake, ¿no?, con los campos morfogenéticos, ¿no? Entonces, en ese sentido, en que cuando uno toma contacto con los campos morfogenéticos, son algo parecido a los arquetipos, ¿no? Entonces, al tomar contacto con eso, parece que eso también se transforma. O sea, la conciencia transforma también al enfocar, digamos, la parte de los arquetipos, es modificada la conciencia y a su vez modifica también el arquetipo. Entonces,
Lo que sucede es que es una relación en doble sentido, ¿no? Tanto hacia la consciencia como hacia lo inconsciente. Entonces, en ese sentido es en el que yo digo que se puede se puede acelerar, ¿no? Ya. ¿Y qué podemos hacer nosotros, los individuos de pie, para contribuir a eso que algunos llaman, lo decimos alguna vez nosotros en nuestra web, la revolución silenciosa que está llegando? Tomar conciencia, seguir el camino de cada uno conscientemente. ¿El camino del corazón, quizá? El camino del corazón, sí. Y el camino del amor, que es precisamente el mensaje principal del cristianismo, que parece que se olvida. El amor en mayúsculas, evidentemente, no el amor egoísta, sino el amor en mayúsculas. Por ejemplo, una manifestación de eso es ver en la pareja la imagen de Dios, ¿no? Y vivir el amor en la pareja a través de la imagen, como si vieras el amor a Dios y el amor que a Dios te tiene a ti, ¿no? Y eso se extiende evidentemente al resto de los seres humanos, que al final el mensaje cristiano principal se centra precisamente en el amor al prójimo como a uno mismo, ¿no? Parece fácil, además es que lo curioso es que parece que todo estaba escrito, todas las enseñanzas las tenemos ahí, solamente hace falta abrir los ojos para ir a por ellas, ¿verdad? Efectivamente, es abrir los ojos. Y parece fácil eso de amar al prójimo como a ti mismo. La Hermandad de los Iniciados, el último libro de José Antonio Delgado González. ¿Dónde se te puede localizar si alguien quiere localizarte? Sí, buscando en Google psicología profunda y espiritualidad, entonces dan directamente con el blog, o también poniendo mi nombre, José Antonio Delgado González, en Google lo pueden encontrar. Y luego para encontrar el libro, sí, pues tanto a través del blog mío como en Entre Líneas Editores, entrando en la web de Entre Líneas Editores, también buscando en Google aparece directamente. Vale. Y marcando el título del libro, La Hermandad de los Iniciados. Vale. Y vas directamente al libro. Vale, te doy las gracias por haber comenzado a celebrar tu cumpleaños. Felicidades, que sea un año lleno de cosas que te mereces, también para ti. Y gracias por haber estado en esas primeras horas de tu cumpleaños. Y gracias por los pasteles que están. Muchas gracias a ti, Miguel, y a todo el equipo. Estamos en contacto, ¿vale? Gracias, ha sido un placer. 3:14, 2:14 en las Islas Canarias. Nos vamos hasta África a contaros, a conectar con otro compañero antes de seguir con esa historia que esta noche os estamos relatando, que es la primera parte de lo que mañana va a ocurrir aquí. ¿Quieres entrar en otros mundos? Espacio en Blanco te acompaña en este impresionante viaje en Radio Nacional con Miguel Blanco. Estos rugidos de león nos llevan hasta el continente madre, el continente cuna de la humanidad, donde tenemos a un compañero al que no quiero insultar, Juan José Revenga. Buenas noches, Juanjo. Buenas noches, Miguel. Entiendo perfectamente la envidia sana que tienes. Sí, es comprensible, ¿eh? No te quiero insultar porque estamos en un medio público, en la radio, y está feo y nos escuchan algunos niños, pero te insultaría muy duramente. La envidia es que es así, ya sabes lo que es, pero merece la pena, Miguel, sigue mereciendo la pena, y sobre todo esta magia de que esté hablando por un teléfono en mitad de una sabana, viendo las estrellas, en un sitio donde no hay nada, donde para llegar aquí, estamos en Botswana ahora mismo, nos hemos cruzado con 2 rinocerontes blancos. Hay cosas que son únicas en el mundo y en la vida quizás también, Miguel. Sí, señor, la magia es así. Dices que estás en Botswana, ¿no? ¿Cuál es el planteamiento de este nuevo viaje? ¿Has llegado a Sudáfrica y qué ha ocurrido allí? Exacto. Entramos por Sudáfrica, por Johannesburgo, y bueno, tiene las anécdotas de la Johannesburgo del Mundial, ¿no? Esas autopistas maravillosas, esos caminos. Y dices, bueno, ¿cómo ha cambiado esto desde que yo no venía a Sudáfrica? Pero en cuanto nos salimos de las carreteras de enlace de los estadios del Mundial de Fútbol, pues no hay absolutamente nada, las carreteras destrozadas, la gente, las miserias absolutas. Dices, bueno, hasta aquí hemos llegado, hasta aquí llegó el dinero de la FIFA, y lo demás no importaba nada más que el fútbol. Y luego ya, pues a 30 kilómetros de Johannesburgo, ya tienes carteles con lo de hotspot, punto caliente, secuestros, y te ponen 6 kilómetros, no se detenga, de noche no circule.
pero montones de carteles. Esto dices, bueno, pues esto es la situación real de un país, ¿no? Ya. Pero bueno, era el camino para entrar en Botswana. Vamos ahora, estamos en el sur de Botswana, vamos a subir hasta el norte del todo, hasta el delta del Okavango, de ahí pasaremos a Zambia y a Namibia, y estamos en busca también de unas pinturas rupestres que nos han comentado guías a los amigos de Africa Soul Safaris de aquí, que son con los que estoy haciendo todo esto, han comentado lo de las pinturas rupestres que nadie ha visto. Pero tú imagínate, en la cuna de la humanidad, ¿qué puede haber dibujado aquella gente? ¿Me vas a hacer que te siga insultando? Lo entendería perfectamente, además, porque si fuera al contrario, yo te insultaría a ti, Miguel, si estuvieras tú aquí. Ya. ¿Cómo ha sido el paso, Juanjo, desde Sudáfrica a Botswana? ¿Es fácil pasar esa frontera? Esa no es la de las más complicadas, la de Botswana. Los de Botswana no están mal todavía, pero en Zimbabue sí es complicado. En Zimbabue, de otras veces, y les he preguntado que cómo estaban, porque la última vez que estuve en Zimbabue hubo muchísimos problemas, mal. Además, eso se nota directamente en cuanto has viajado un par de veces por el mundo negro, cuando les ves la cara. Tú les ves la cara en la frontera y dices, aquí está complicado. Y es complicado desde la frontera hasta cualquier lado. Zimbabue es un país muy difícil, muy miserable, donde no hay absolutamente nada. Allí en los mercados no compras, seguimos con el trueque, pero el trueque de la ropa vieja. Toda la ropa vieja del viaje se nos queda allí en Zimbabue. Sí, lo cambiáis por otro tipo de cosas, claro. Pues a la artesanía, que es lo que más tiene esta gente, lo que no les cuesta hacer, pero vamos, artesanía que espero yo que esos famosos elefantes de ébano no estén hechos en Taiwán. Ya. Porque nunca ves a nadie trabajando y ves todos los puestos llenos de material, pues eso, artesanía y cosas de esas en los mercados, o incluso hasta por comida. Hemos cambiado por comida también, las cosas que de frutos naturales y cosas de eso que ya no lo valoran nada, las piñas, por cosas de esas hemos cambiado ropa sucia, que es por lo menos ahí les queda, que no sabes también si muchas veces si les hacemos bien o mal, ¿no? Y ya les creamos esa dependencia. Así funciona este mundo. Y gracias a ese teléfono satélite que lleva nuestro compañero Juan José Revenga, podemos comunicar con él en cualquier parte del mundo. Dices ahora que estás en una sabana contemplando las estrellas, absolutamente perdido en mitad de la nada, ¿no? Exactamente, porque como, bueno, estamos acampando, haciendo unas acampadas libres, hay que acampar lejos de cualquier pueblo o cualquier ciudad para que no sepa nadie que estás ahí, porque estamos en África y aquí los asaltos están a la orden del día. Por lo cual estamos aquí en mitad de la nada, que yo como te he comentado, ya vamos para acá y hemos encontrado en el camino 2 rinocerontes blancos, había ñus, los antílopes, los elan, los más grandes de África. Los hemos visto en el camino según estábamos llegando hacia acá. Y ahora que es totalmente de noche, estoy viendo el cielo como si fuera el de una capilla, un cielo abovedado lleno de estrellas, increíble, de los mayores espectáculos que se puedan meter en el mundo, Miguel. Ya. ¿Estáis con tiendas de campaña, con campamento preparado? Con tiendas de campaña y claro, ahí tenemos el pequeño gran problema. Aquí estás en la tienda y no puedes salir bajo ningún concepto de noche. Porque ahora en cuanto terminemos de preparar la comida, cenemos, ya están las llenas a 50 metros. Mira, ahora con la linterna, enciendo la linterna y se ven ojos brillantes. ¿Sí? Están esperando a que terminemos para acercarse a ver qué es lo que dejamos. Y el problema es eso, bajo ningún concepto puede salir de la tienda por la noche. Ya, qué interesante. O sea que bueno, pero sigue mereciendo la pena con eso y con todo. Sí, no me extraña. ¿Seguir ruta hacia el Okavango? ¿Cuándo pensáis llegar? ¿Cuánto tiempo vas a estar de viaje? De viaje vamos a estar hasta últimos de mes. Yo creo que volveré a España a últimos del mes de marzo. Volveré por allí ya. O sea que tenemos bastante. También estamos ahora mismo en época de lluvias y claro, está de barro todo hasta las orejas. Estamos ya de barro nada más empezar. El coche se atasca, bueno, es un Land Rover 4x4, pues llevamos un remolque muy pesado y para poder sacarle pues es complicado el viaje. Pero también es la época más bonita de todo el año para ver esto. Está todo verde, todo lleno de animales. El delta del Okavango está enorme, están hasta arriba el río, pues muere en el desierto y bueno, vamos a sobrevolarlo. Grabaremos también en 3D, estamos grabando en 3D todo esto. Pues la primera que se grabará el delta del Okavango y las cataratas Victoria, también las vamos a grabar en 3D. No me insultes, Miguel, por favor. No estoy mordiendo la lengua. Vale, aguanta. Juan José Revenga, nuestro compañero que ha iniciado una nueva expedición, en este caso por África, y que puntualmente semana a semana, ¿te parece? Vamos a conectar para que nos cuentes dónde andas y tus aventuras. Muy bien, Miguel, te iré contando poco a poco cómo va todo y luego ya nos veremos y cara a cara hablaremos, que tú también conoces muchas partes a las que estoy viajando. Nos contarás mucho de eso, sí, señor. A la búsqueda de esas pinturas rupestres que nadie ha podido ver en el continente que fue la cuna de la humanidad. Juanjo, cuidaros mucho, ten mucho cuidado, sabes que te queremos ver sano y salvo por aquí, lleno de aventuras, lleno de cosas que contar y con mucha envidia por mi parte.
hacia tu persona. Perfecto. Siempre en Vidia Sana. Miguel, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, ya lo sé, y cuenta con lo que necesites, aquí me tienes. Hasta la próxima semana, con mucho gusto. Un fuerte abrazo, cuídate mucho, nos vemos pronto. Igualmente, adiós. Espacio en Blanco. Madrugada del viernes al sábado y del sábado al domingo, de 2 a 4, en Radio Nacional de España. Buscamos respuestas a todas tus preguntas. Queremos seguir pasando miedo. Radio Nacional y la Casa Encendida convocan la 5ª edición de su premio de radioficción. Ya sé quiénes son. Y la temática vuelve a ser el género negro, el misterio y el terror. Ya no les tengo miedo. Esperamos tu guión. ¿Qué le pasa? El trabajo ganador será representado en la Casa Encendida y emitido por Radio Nacional. Voy a la comisaría de Consulta las bases en rtve.es. Radio Nacional y Obra Social Caja Madrid. Un año más, apostamos por la ficción sonora. Tres y 23, 2 y 23 en las Islas Canarias. Parece que hay ganas de pasar miedo. Teníamos a nuestro compañero Juanjo Revenga ahí en mitad de la selva con esas lucecitas que le estaban detrás de él. Y seguimos con este asunto del parador. Omar Timón nos escribía, curioso, empezamos a recibir algunas noticias vuestras de que en algunas fotos del libro de bodas de su familia aparece una silueta blanca difusa, como vestida aparentemente también con un traje de novia como el de su tía. Y hay quien dice, que se cuenta la historia, que una novia murió en ese parador y por eso se está apareciendo. Nos vamos hasta el parador, más datos. Hasta ahora no habíamos desvelado el sitio exacto de esta habitación 102 y nos vamos primero hasta el parador Carlos V en Jarandilla de la Vera a hablar con su directora, Tana Blázquez. Buenas noches, Tana. Hola, buenas noches. ¿No tienes miedo de estar ahí? No, la verdad que no, es un sitio encantador. Nos das envidia de vivir en el lugar que vives, ¿no? Es cierto, sí, me considero muy privilegiada. Sí, señor. Y la red de paradores de España, que son lugares increíbles, porque yo no sé cómo eligen los sitios también, ¿no? ¿Verdad que sí? Son lugares increíbles para disfrutar de la estancia, pero también para dirigirlos. Sí, señor, y disfrutar del lugar además donde estás, que casi siempre son sitios especiales. Trabajar en un edificio de esto es una suerte. Sí, señor. Yo suelo ir muy a menudo a paradores, espero conocer ese que no lo conozco. Bueno, voy a hacerte un seguimiento para que vengas pronto. Vale, será un placer. Hace poco hablábamos también de otro parador, otro castillo en Cataluña, que pasaban cosas raras. ¿Qué pasa en esa habitación 102 desde tu punto de vista? Bueno, desde mi punto de vista no pasa nada en la habitación 102. No, yo soy consciente de que en otro parador, en otro establecimiento, pues hay ciertas leyendas, pero en mi opinión no es el caso en Jarandilla. Ciertamente yo no tengo la capacidad para juzgarlo, pero los empleados que llevan aquí, algunos de ellos más de 22 años, no han comentado nada. Yo vivo en el parador ya 3 años y tampoco he experimentado nada. Vale, nos vas a dar permiso para esta noche poder fisgar un poco, poner nuestras cámaras y nuestros equipos por ahí, ¿verdad? Claro que sí. Bueno, me han dicho mis compañeros ya que los pasillos dan un poco de miedo, ¿no? Son de esos de película. Bueno, es un castillo y mantiene la decoración de un castillo. Y es uno de los factores de mayor encanto de este parador. Un castillo con mucha historia, además. Efectivamente, porque aquí residió el emperador Carlos V 3 meses antes de su retirada definitiva en el monasterio de Yuste. Ya. ¿Y tú no has sentido no te da miedo pasear por los pasillos de noche? No, me encanta. Me encanta pasear por el parador, por su patio de armas, por la arquería gótica. Es un sitio precioso. Por sus jardines. ¿Cuántas habitaciones tenéis? Tenemos 52 habitaciones. 52. ¿Y has dormido alguna vez en la 102? Pues mira, he dormido en la 101, en la 113, en la 103,
Precisamente en la 102 no. Me gusta probar distintas habitaciones. Vale, te falta esa. Esa la tendremos que probar en breve. Vale, nuestros compañeros están ahí, yo te lo agradezco, Tana. Sobre todo el permiso que nos has dado para esa investigación. Claro que sí. Te adelanto que dentro de pocos días que iremos a conocer el parador y esa habitación y estar ahí con vosotros. Muy bien. Y te iremos informando esta noche de lo que ocurra, mañana a ver de lo que ocurra, ¿vale? Muy bien. Bueno, si quieres dar más datos de página web para que la gente vea el parador. ¿Tenéis? Sí, mira, nuestra página web es www.parador.es y luego la opción de Jarandilla, que como os digo es un parador excepcional, la zona en la que está ubicada, el equipo de profesionales. No digas mucho de eso. El equipo, vale, la zona no digas mucho. Vale, el equipo de profesionales, que son fantásticos. Es verdad. Vale, resérvame la 102, ¿vale? Muy bien. Un beso grande. Un beso. Estamos en contacto y te lo agradezco mucho. De acuerdo, gracias. Si quieres dejarnos un mensaje, llama al contestador de Espacio en Blanco 91 346 1055. 3:28, 2:28 en las Islas Canarias. Aquí seguimos en directo en Radio Nacional de España, disfrutando de la radio de noche con esta inmensa luna llena, preciosa luna llena que tenemos y celebrando la primavera que ya está a punto de llegar, aparte del Día de los Padres, el Día de los Pepes y las Josefas. Felicidades para todos. Y nos vamos hasta ese parador. Fran, buenas noches. Buenas noches otra vez. Buenas noches, Miguel Pedrero. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, ¿la noche está siendo movidita o...? Bueno, fíjate que antes mientras entraba Fran en antena, estábamos aquí Juan Miguel Marsella y yo, sobre todo él, con todos sus aparatos, grabando algunos minutos, intentando captar algunas psicofonías y efectivamente, lo hemos escuchado los tres, tanto Juan Miguel Marsella como Fran, yo también la he escuchado y semeja una voz bastante clara que se cuela en medio de una conversación. Fran está haciendo un comentario sobre los micros, luego se escucha a Marsella decir algo así como ¿qué? ¿O qué dices? Y acto seguido se escucha un sonido muy extraño que parece como el sonido de unas arenillas cayendo en papel albal, algo muy similar a eso. Miguel, pero ¿lo habéis escuchado sin necesidad de meter el ordenador? ¿Lo habéis escuchado todos ahí, estando ahí? Sí, lo hemos escuchado los tres en repetidas ocasiones y como te digo, se escucha ese sonido un tanto extraño y luego, acto seguido, una voz bastante clara que parece decir algo así como se aparece. Ya sabes que las psicofonías la interpretación, pero la voz es bastante clara. Nos la acabáis de mandar, nuestros compañeros están procesándola para que la podamos escuchar en un instante. Miguel, te dejamos ahí, vamos a hablar con Fran y estamos en conexión, ¿te parece? De acuerdo. Fran. Hola, estoy por aquí. Hemos escuchado a la directora Tana, a la cual volvemos a dar las gracias porque nos haya facilitado este trabajo. Para ella no existe nada, o sea, no pasa nada. Pero déjame que recapitulemos. Si nos hemos ido a ese lugar, porque mañana vamos a seguir haciendo una serie de entrevistas y un programa especial desde otro lugar absolutamente mágico que no vamos todavía a decir. Surgió la historia de esta familia y nos hemos desplazado hasta ahí para ver qué ocurría. Danos una primera impresión de cómo es el lugar, ese castillo, danos una fotografía. Bueno, la fotografía sería que estamos en un castillo que es construido en el siglo XV, que pasa en ese siglo XV a ser manos del condado de Oropesa, justo cuando Enrique II dona a la villa de Jarandilla a don García Álvarez de Toledo. Jarandilla perteneció a Plasencia durante casi toda la Baja Edad Media, luego se reunifica. Tiene un carácter austero propio de Carlos I de España, V de Alemania, del emperador. No hay lujo alguno, pero mira, yo tengo la sensación de que transmite nobleza, de que transmite dignidad. Bueno, y arquitectónicamente es algo alucinante, sobrecoge, ¿no? El castillo dibuja una planta de forma rectangular compuesto por 3 recintos cuadrangulares. El primero es un recinto exterior que contribuía o debía contribuir a regularizar el terreno circundante de toda la construcción. Un segundo recinto, Miguel, murado, que estaba flanqueado o que está flanqueado con cubos y torrecillas redondas en lienzos y esquinas, donde todavía podemos ver un flanco en su parte trasera y lo que debió ser la puerta principal o barrera,
que se asemeja a una puerta abierta entre dos torres cilíndricas flanqueadas que mantienen todavía hoy los recursos ofensivos. Tiene también, contabas, pasadizo, puente levadizo, ¿no? Sí, tiene una especie porque tenía un foso en su exterior. Sí. Por lo menos existen los restos de un foso que hacía suponer que originariamente contaba con un puente levadizo. La verdad es que, no lo sé, te diría que el patio de armas sobrecoge, que sus dos torres cilíndricas son prismáticas, que tiene dos alturas con un claustro semigótico y tres salones, el Salón Juan de Austria, el Salón Carlos V, epicentro de toda esta fenomenología paranormal, y el Salón de los Cuadros, donde está Miguel Pedrero ahora mismo y donde yo voy a ir ahora. Allí también está Juan Miguel Marsella. La verdad es que sobrecoge, impone, es de una belleza monumental que te retrotrae y que te hace sentir el peso de la historia. ¿Tú estás en la habitación ahora, en la habitación 102? Sí, salgo de la habitación 102, estoy caminando por los pasillos, dejo atrás la cafetería exterior que está ubicada en el patio de armas, subo por las escaleras, hay grandes espejos, bueno, una silla de madera, hace más frío, aquí hace más fría, grandes cortinajes, cuadros de época, grandes lámparas, pequeños hornillos. A mi izquierda dejo un pasillo completamente a oscuras. Es la tercera planta donde están las habitaciones, concretamente las que van de la 230 a la 223. Llego al Salón Juan de Austria, dos pequeños muebles de madera oscura, una gran lámpara de hierro forjado, marquetería. Ya asoman aquí los muros de granito. Paso otra de las puertas y estamos donde todo empezó, donde la familia Zúñiga, bueno, pues pudo comprobar que saltaban esas piedras que golpeaban contra los grandes cristales que tenemos. Veo a Juan Miguel, que está comprobando con el ordenador las pruebas psicofónicas, a Miguel al fondo, y ahora salgo a una terraza, que es la de ese patio de armas, ese claustro de estilo gótico, donde imagino que el emperador vería el mismo cielo que estamos viendo nosotros ahora mismo. Déjame que te pregunte, Fran, la zona es una zona increíble, ¿no? Esa zona de Cáceres, de Extremadura, es de lo más bonito que hay. Sí, además, de verdad. Mira, hoy hemos recorrido, para preparar diferentes temas para Espacio en Blanco, esta tierra, la Tierra Verata. Es la comarca de la Vera, compuesta por 18 pueblos, tierra donde estuvieron los betones, donde estuvieron los romanos. De hecho, hay todavía restos romanos en el exterior de Jarandilla. Nos hemos acercado a Cuacos de Yuste, donde hay un lugar impresionante, un cementerio nazi. ¿Sí? Completamente desconocido. Hemos estado realizando pruebas psicofónicas allí. Hay 26 soldados caídos en la Primera Guerra Mundial y 150 soldados alemanes caídos en la Segunda Guerra Mundial, perdido en medio del monte. Nos hemos acercado al monasterio de Yuste, allí donde falleció Carlos I de España, V de Alemania, el emperador. Qué sitio tan impresionante ese, ¿eh? Incluso hemos recorrido parte de esa tierra maravillosa, maldita para algunos, como es Las Urdes, Garganta de la Olla, donde hemos rescatado algunos casos de encuentros con ese particular bestiario jordano que ya te contaremos en las próximas semanas. La verdad es que aquí todo rezuma magia, rezuma saber ancestral y rezuma algo que no se puede explicar, que solamente se puede sentir. Sí, señor. Un lugar especial donde estamos en ese parador de Jarandilla de la Vera. Vamos esta noche simplemente a situar nuestros equipos para ver qué ocurre. Creo que ya ha habido una primera manifestación. Vamos ahora, no sé si estás al lado de Miguel, con Miguel Pedrero. Me voy a su lado, si quieres. Vale. Miguel, ¿estás por ahí? Aquí estoy junto a Juan Miguel Marsella, que sigue grabando en su ordenador con todos sus aparatos, todos sus equipos móviles, y está intentando captar nuevas voces psicofónicas. Yo ahora mismo voy avanzando por el salón de Carlos V, donde empezó todo esto, y voy a abrir una puerta que nos traslada. No estaréis molestando a los huéspedes, ¿no? Estamos intentando hacer poco ruido, ¿eh? Poco ruido, estamos intentando ser muy cuidadosos. Y ahora mismo estamos entrando en otra estancia que esta sí que sobrecoge
incluso más que el salón de Carlos V, el emperador. ¿No? Esto se llama el Salón de los Retratos, está muy cerca del salón de Carlos V, y bueno, aquí hay una serie de retratos que en realidad son copias, son facsímiles, pero realizadas a principios del siglo XX. Hay varios retratos del emperador, varios retratos de Carlos V, de Isabel de Portugal, su mujer, que los originales están en el Museo del Prado, y de María de Austria, ¿no? su hija, y que fue además mujer de Maximiliano II, que también está en el Museo del Prado el original, ¿no? Y si descendemos por unas escaleras, al fondo hay un gran pasillo oscuro que la verdad es que da un poco de miedo. Yo creo que la temperatura ha descendido un tanto, quizás es mi propia sensación después de escuchar varias veces esa psicofonía, y si bajamos por esas escaleras, al fondo, frente a mí, hay un gran pasillo muy oscuro, y si seguimos bajando, pues vemos una armadura un tanto oscura, porque no le da demasiada luz, y podemos seguir bajando, y de nuevo aparecen estancias y pasillos muy oscuros, ¿no? Entonces, si te parece, me voy a volver al salón de los retratos, y vuelvo con mis compañeros. Vale, vuelve, porque dicen que algunos huéspedes que han estado ahí dicen que habían visto cómo les miraba esa armadura, pero no te queremos meter miedo. Vamos a escuchar, en cuanto llegues arriba, conectamos con Fran y vamos a escuchar esa psicofonía. No tenemos mucho más tiempo y tenemos otro invitado esperando. Fran, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy, en el otro ala, vale. El otro ala de habitaciones. Vale, vamos a escuchar esa psicofonía. No sé qué creéis que dice. Bueno, ¿qué habéis escuchado, Miguel? A mí me parece que dice algo así como se parece a él o se aparece él. No lo sabemos muy bien. Eso es que en cuestión de psicofonías cada uno lo puede interpretar de diferente manera, pero yo creo que la voz es bastante clara. Ahora mismo la escucharemos y dice algo así: se parece a él o se aparece él, desde nuestro punto de vista. Vale, vamos a escuchar la secuencia entera, luego tenemos ralentizada incluso esa voz. Vamos a escucharlo a ver qué dice, a ver si lo podemos percibir. Estamos a ver si lo conseguimos. ¿Cuántos micros has sacado? ¿Dos ahí, no? ¿El qué? ¿Lo habéis podido escuchar también vosotros? Sí, nosotros aquí sí. Espera. ¿Cuántos micros has sacado? Dos ahí, ¿no? ¿El qué? ¿Se repite una vez más? Preguntan nuestros compañeros. Vamos a ver, Frank, es curioso, ¿no? Porque está también ahí Juan Miguel. Surge un ruido muy raro mientras estáis ahí hablando y surge la voz masculina, bueno, joven parece, ¿verdad? Fíjate que este año en la sección hemos recuperado psicofonías que se cuelan en conversaciones que interrumpen. Contábamos esa voz que se parecía a María a principios de año cuando íbamos a las Caras de Belmez, justo cuando se cumplían 40 años. El año pasado hablamos de esa voz que se cuela en una entrevista. Parece que vuelve a surgir. Hombre, hay que recordar que las psicofonías son fenómenos concomitantes que en algunos casos pueden tener algún tipo de conexión con lo que ocurre en el lugar, en otros simplemente son fenómenos que se escapan a la lógica y a la razón. Mira, yo pensaba que de cazar algo, entre comillas, lo de cazar iba a ser más grotesco, más sombrío, porque en 1808 este lugar fue saqueado durante la guerra de los franceses y a lo largo de los últimos siglos ha sido, entre otras serie de cosas, colegio, pero también orfanato. Y el componente niño aquí está muy marcado. Muchos de los trabajadores que hay en este parador han sido estudiantes y han estado en este orfanato. Y muchos de los vecinos de Jarandilla saben lo que es este castillo este parador, actual parador Carlos V. Lo curioso es que aparezca eso y que diga se parece o se aparece él. Lo de los niños es de poner los pelos de punta. 3 minutitos nos quedan. Vamos a volver a escuchar esa psicofonía ralentizada, creo, o solamente la voz. Solamente la voz, a ver lo que dice. Ahí está. Quizá la primera cosa que empieza a surgir en esta investigación que estamos haciendo. Frank, ¿qué plan tenéis para esta noche? ¿Qué vais a hacer? Bueno, vamos a seguir
aquí unas cuantas, por lo menos 1 hora o 2 horas más. Vamos a echar el rezo, vamos a seguir haciendo pruebas psicofónicas, midiendo cualquier tipo de alteración medioambiental, intentando registrar con las videocámaras cualquier tipo de fenómeno psicobiofísico, que diría Germán de Rumosa, es decir, cualquier tipo de movimiento del objeto, porque en realidad venimos en base al testimonio de Ana y de la familia Zúñiga, y lo que queremos es comprobar si hoy aquí va a pasar algo. No sabemos qué nos esperará. Bueno, el lugar invita a la investigación, invita al romanticismo de lo sobrenatural. Algún susto nos hemos llevado, porque las puertas tienen espejos y lo primero que ves es tu propio reflejo sin darte cuenta, y hasta que coges el truquillo a esas puertas, de vez en cuando te pegas algún sobresalto. Caminar por los pasillos impone. No sé si será una sensación subjetiva que irá más y que hay que controlar ese miedo fantasmal que te sale, los fantasmas de tu mente, pero aquí vamos a seguir un poco más porque, bueno, gracias a todos hemos tenido la posibilidad de hacer algo que es lo que nos gusta, ¿no? Y es trasladar al oyente ese otro lado, intentar captarlo, intentar mostrarlo y que lo vivan como nosotros. Esto es Espacio en Blanco. Merece la pena estar en ese lugar. Gracias a Juan Miguel Marsella por el trabajo, por todo ese desplazamiento de equipos, a la directora que nos ha dado permiso para estar ahí, Tania Blázquez. Miguel Perero, gracias. Hasta mañana. Tened cuidado lo que vivís esta noche. Y Fran, gracias. Simplemente ha sido un aperitivo. Mañana hay más lugares que vamos a visitar para tratar de trasladar exactamente el misterio. Y como aquí no mentimos ni falseamos las cosas, no digo que en otros sitios lo hagan, saldrá lo que tenga que salir, ¿verdad? Así quedan los equipos puestos y mañana nos contaréis, haremos un resumen de lo que ha ocurrido en ese parador. Si sale lo contaremos, y si lo atrapamos lo escucharán en Espacio en Blanco en Radio Nacional de España. Y si no sale también lo contaremos. Gracias, buena noche, no paséis mucho frío, disfrutar de esta noche de luna llena de ese parador. Abrazotes, ser felices. Nos vemos pronto. Espacio en Blanco. Mucho más de lo que puedas imaginar con Miguel Blanco. Y vamos con un capítulo más de esta serie que estamos realizando con Emilio Fiel, el Millo, Crónicas de Cris Gaia, de este planeta nuestro. Buenas noches, Emilio. Buenas noches, Miguel. Buenas noches a todos. La que lías cada vez que vienes. Tienes partidarios tanto que dan leña como los que te alaban mucho. Yo no sé qué significará eso. Que eres un buen guerrero, ¿no? Pues nada, que las batallas ya sabes cómo son. Si no hay enfrente a alguien, pues siempre se aburre. Pues sí, la verdad es que ya te digo, por un lado, a veces críticas furibundas contra ti, contra mí, y otras veces alabanzas hacia ti preciosas, que es lo que me gusta. Bueno, hemos vivido, desde hace 15 días que no conectábamos contigo más o menos, hemos vivido cambios increíbles en el planeta. Es tremendo lo que está pasando, Emilio, ¿verdad? Lo de Japón, el tsunami, el terremoto, ahora esa alerta apocalíptica que dicen muchos, nuclear. Bueno, es que además de eso, después del terremoto en Japón ha habido terremotos en Nicaragua, en China, volcanes en erupción en Rusia, en Indonesia, etcétera, etcétera. Y no hay que olvidar las fechas tampoco, 11M. ¿Eso quiere decir algo? Bueno, que son demasiados 11 ya, es que las casualidades normalmente no suelen existir. Ya. ¿Tiene que ver con ese proceso de limpieza, quizá, que está viviendo el planeta que tú nos anunciabas aquí? Pues mira, la verdad es que estamos en una circunstancia curiosa, porque por un lado se está hablando de la necesidad de que la Tierra se limpie a través del fuego, a través del agua. Por ejemplo, se avisa de una gran llegada de frío polar sobre ciertas partes del mundo, entre ellas nosotros, por la necesidad de limpiar ciertos aspectos negativos que solo si se congelan y bajan a la tierra, a la superficie, pueden ser retirados con facilidad. Pero luego está la otra parte, ¿no? La parte esta de las conspiraciones, que tiene siempre algo también de importante y tiene algo, siempre tenemos que tener en cuenta sin caer demasiado en los vuelos fáciles, ¿no? Pero de alguna manera
hay como una sincronización política que acompaña a las catástrofes naturales que empieza a ser muy mosqueante, ¿eh? Entonces, en un principio, pues fíjate, a Indonesia se le había pedido que abriera el estrecho de Malaca, que se metiera con el terrorismo y acabara con él en su propia casa. Se negó y vino un tsunami. En Myanmar vino antes de las elecciones. En China, pues estaba la cooperación con Brasil, con India, con Rusia, y de alguna forma el emperador Hirohito se había reunido pues con China, con el líder de China, cosa que no había hecho nunca con Bush. La verdad es que el tema empieza a ser un tanto mosqueante también por otros aspectos, ¿no? Es decir, bueno, vamos a dejarlo ahí, ¿te parece? Sí, ya tengamos que analizarlo. En esa duda que tenemos que tener. Por un lado, sin ninguna duda, terremotos, volcanes, huracanes, los 4 elementos, además de las lluvias y los tsunamis, tienen que limpiar la tierra. Es un hecho real, pero es que muchas veces escribe eso que se dice, que Dios escribe con renglones torcidos, y no hay que olvidar la esencia misma de lo que llamamos el proyecto HAARP, ¿no?, que está en Groenlandia, que está en Alaska, ¿no? Ese juego tan tremendo en el cual de repente pueden emitir y 1.000 millones de vatios de alguna forma, de alguna manera, con muy pequeña intensidad, pero lanzar 1.000 millones de vatios a la ionosfera y en el rebote causar terremotos es algo que ya reconocen en Estados Unidos y que una y otra vez está saliendo a la superficie. Ya. Dejamos ese tema como información para nuestros oyentes, seguramente lo tocaremos en otro momento. Claro. Nos vamos a una cosa más personal. Venga. Hace poco, el último día que estuvimos contigo, Millo, nos dabas una serie de claves, porque lo que nos interesa de este asunto es que sea algo personal que podamos poner en práctica. Recordar los sueños, la meditación, tener propósitos a dónde vamos, cerrar historias personales del pasado, abrazar la sombra, movimiento físico, danzar y cantar, cultivar el arte e invocar a los espíritus. Y entre todo ese trabajo he descubierto hoy algo que me ha llamado mucho la atención, la recapitulación personal. ¿Qué es eso? Hay que cortar con el pasado, hay que... Es liberar las emociones que están encerradas en cada uno de nuestros recuerdos más o menos importantes del pasado, sobre todo en esas cosas que han quedado obturadas en nuestra vida y que una y otra vez vuelven a nosotros produciendo rencor, odio, rechazo, miedo, dolor. Así que recapitular significa que vuelves atrás, que revives la experiencia y que además de revivirla estás fuera de ella también, recuperando las emociones que pusiste en la otra persona o situación y devolviéndole las que la otra persona puso. Por ejemplo, a un nivel muy personal, podríamos decir que cuando tú prometes a una mujer que la vas a amar para siempre, para toda la vida, esa promesa queda, si hay gran intensidad en el momento que la dices, queda formulada para siempre, hasta que no vuelves atrás y la desenchufas. Es decir, por muchas promesas que hagas después a otras personas, cuando tu relación haya acabado, siempre habrá falta de energía, porque esta energía está comiéndosela la primera afirmación, el primer decreto que has hecho. Imagínate cuando es un niño pequeño que promete no volver a llorar más en su vida porque han llamado mariquita a los niños del colegio, los amigos del colegio. ¿Crees, Emilio, entonces que esas cosas del pasado nos enganchan y no nos dejan liberarnos? Las llevamos puestas. No se trata de que recapitules a tu padre de 60 o 70 años ahora que tiene Parkinson y está enfermo. Se trata de que te quites de encima el padre de 30 años que llevas y que fue muy violento en su momento, que de alguna manera expresó algún desequilibrio frente a ti. ¿Y eso es fácil de hacer? Pues es relativamente fácil, sí. Hay que reconocer primero que no todo el mundo tiene ese camino. Cuando una persona realiza un trabajo intenso de respiración o cualquier trabajo de danza fuerte, por ejemplo, pues nos encontramos con que hay varias reacciones. La primera podría ser que se levantan recuerdos del pasado y se levantan visiones. Eso es un recapitulador, un acechador. Otros pasarían a otro plano, como entrando en trance y yendo a otros mundos y olvidando este cuerpo y la vida que han tenido. Serían más bien ensoñadores. Otros entrarían en el presente continuo, en el instante sin tiempo, aquí
aquí y ahora, el aliento, el palpitar del corazón, la percepción del momento. Esos serían meditadores. Y aún habría otras divisiones, entre las que solo voy a decir una cuarta, que es que podrían sentir el movimiento de energías sexuales y de fuego interno y se vincularían más a la energía tántrica, vamos a decir así. Recapitular el pasado para liberarnos de él. Veo aquí que dices siempre hacerlo desde su propia naturaleza, sin rechazarla, amándola y aceptándola para que se convierta en nuestro aliado. Es de esta manera como el dolor deja de doler y se vuelve un maestro, la confusión se transforma en intuición creativa y la enfermedad que elimina basuras de nuestro organismo se convierte en salud. Así de fácil, así de sencillo. En principio lo que hay que asumir es que no existe nada que no sea sagrado, el cabreo como la bondad. Y no existe nada que no sea sagrado, la enfermedad como la separación. Así que en todas ellas hay una lección. Venimos aquí para experimentar en la tierra partes de esa sombra oscura, porque arriba solo había luz, y hemos venido aquí a eso. Y en ese juego lo importante es cómo reaccionamos. Así que en esa recapitulación lo importante es liberar el pasado hasta que no haya existido, no recordarlo mejor, sino que cuando ya no hay emociones unidas a nuestras experiencias traumáticas del pasado, estas son como un pensamiento rápido que pasa sin dejar huella, y nos sentimos, cuando resolvemos esas cosas, pues plenos de energía y con todo el poder de nuestro ser en el presente y no atado al pasado. Las gentes emocionales están esclavizadas por sus recuerdos, no pueden vivir ni volar, no pueden sentir el amor dignamente, están tan atadas a las cosas del pasado, positivas o negativas incluso, no solo negativas, que de alguna forma no tienen libertad ni energía suficiente para el instante. Déjame te pregunto ya para terminar algo que nos han transmitido muchas veces: ¿cómo liberarse de la muerte de un ser querido que te ha marcado, que te ha dolido mucho? Bueno, antes permíteme que te conteste una cosa de la que hemos hablado antes de empezar, es el inventario. El inventario significa que para recapitular tendríamos que hacer un resumen de las experiencias importantes que hemos tenido en la vida, a qué colegios hemos ido, en qué casas hemos vivido, con qué amigos nos relacionábamos más, qué experiencias un poco de vergüenza, de miedo, de dolor, de rechazo hemos tenido, con qué nos hemos vinculado a nivel amoroso. Esa especie de inventario, no año a año, pero también puede ser así, en periodos de 3, 4 años, permite que vayamos saltando y limpiando todas las relaciones del pasado. Al principio parece que es complejo, pero luego en una semana puede uno limpiar años enteros y ha preparado el camino. Bien, eso es la primera cosita. Y la segunda sería, ¿cómo nos podemos liberar de la muerte de un ser querido? Liberar. La muerte de un ser querido siempre produce lágrimas y dolor. Dolor no tanto porque queramos aferrarnos a él, incluso los que entendemos lo que pasa, sino dolor por algo así como por la herida del tiempo, ¿no? Estaba aquí, hemos vivido con él, los años han pasado, no entendemos que ha habido un accidente, ha partido. Podemos saber que está bien, pero siempre hay una sensación de pérdida. Eso no significa que nosotros vamos a presionar para que exista, ni a llorar para que de nuevo se logre algo que es imposible, que vuelva aquí sobre la tierra, sino básicamente la clave más esencial es que no cortemos las relaciones con él. Cada vez que un ser querido muere, es un aliado que tenemos en el otro lado, y después de unas semanas, después de esos primeros 9 días en que tiene que liberarse totalmente de sus residuos psíquicos, a eso llamamos los concheros, levantar la cruz del muertito, levantar la sombra psíquica del que ha fallecido, después pasan unas semanas y podemos restablecer contacto con él y pedirle que venga esa persona en nuestros sueños, en nuestras meditaciones, a hablar de forma ordinaria con ese ser como si estuviera presente. Esto no es locura y muchas veces nos da una gran paz de corazón saber que todo sigue, que la vida es lo único que existe, que la muerte no ha existido jamás, que un segundo después de morir estás al otro lado y solo parece una pérdida para los que se quedan aquí, que ya no te ven con el cuerpo que antes tenías, pero tú sigues con un cuerpo material en el plano en que ahora estás, denso, y sin embargo es un plano más sutil que el que nosotros podemos ver. Nadie ha perdido nada, pero la presencia echa en falta el contacto con ese ser querido que teníamos al lado antes.
aprendemos mucho contigo, Emilio. Para la gente te siga siguiendo, vayas detrás de ti, continúe siguiéndote, que no sé cómo decirlo, dirección, emiliofiel. Sí, com es la web, pero sobre todo el blog de millo.com, que es al que más me estoy dedicando yo últimamente. Acabo de colgar las 11ª crónicas de Chris Gaia, me parece que ayer o hoy, y de alguna forma pues seguimos adelante con todo ese proceso. El blog de millo.com. Seguramente seguiremos la semana que viene o la siguiente hablando de ello, construyendo camino a tu lado. Miguel, un abrazo muy fuerte, gracias. También para ti, muchas gracias, nos vemos. Venga, buen camino a todos. Gracias. Es de nuevo el tiempo de los misterios aquí en vuestra casa, en Radio Nacional. Volvemos a abrir el espacio en blanco, nos esperan, como habéis escuchado, todavía temas, una conexión con la zona del silencio, y vamos a ir hasta un lugar donde esta noche parece que están ocurriendo cosas extrañas. Lo vais a poder vivir en directo con nuestros compañeros. Teléfono en marcha 900-137-137, redes sociales, espacio en blanco eBlanco Radio y espacio en blanco @rtve.es, nuestro email. Muchos mensajes, Manuel. Saludos desde Nueva York. Dicen qué programa tan bueno hoy, lo están disfrutando. Te felicitan por tu cumpleaños. Recuerdan a Marcelino Requejo, otro grande de la investigación, que lo vamos a recordar en un momentito. Para que no se enfaden, termina de contar qué pasó en el barranco de Badajoz. Pues es que yo al rescatar estas historias de los cuadernos me daba cuenta a veces de las coincidencias increíbles, las cosas que pasan a veces que parece difícil de creer, ¿no? Cómo silvan a los acontecimientos. Yo, como te decía, iba al barranco dispuesto a encontrar a los hombres blancos si existían o a dejarme la piel en el intento. Me encuentro con dos tíos que eran blancos. Plena noche. Eran blancos, sí. Eran Cristóbal y Joan. Y claro, el flash fue llegar allí de noche, yo solo, con mi saco de dormir, mi linterna, mi bocadillo, para meterme en los túneles, y de repente oír, hostia, tú, el Carballal, ¿pero esto qué es? Imagínate, en pleno barranco de Badajoz. Este tipo era un personaje que me había visto en una ocasión en Montserrat, en las reuniones de Luis José Grifol, se había quedado con mi cara, y como era un aficionado al tema OVNI, por una experiencia increíble que había tenido y que yo descubriría después, pues me reconoció y ya se me pegaron. Entonces, quizá gracias a eso la noche no acabó con una tragedia, porque nos metimos en el túnel, yo estaba dispuesto a ir hasta el final de las galerías, que no se conocen, pero yo estaba dispuesto a ir hacia el final y si había algo realmente sobrenatural, a encontrarlo. Entonces un poco fui el responsable de arrastrarlos, ¿no? Porque como yo seguía metiéndome y ellos venían detrás, pues se metían también. Uh-huh. Después de kilómetros, estuvimos horas dentro de los túneles. Cada vez se van haciendo más estrechos, al final tienes que ir encorvado, estaban encharcados, empieza a subirte el agua por los tobillos, hasta casi las rodillas, el aire se va haciendo muy denso, muy vicioso. En un momento determinado, Cristóbal, que venía con nosotros, se desmayó por la falta de oxígeno. Nos estábamos quedando sin baterías en las linternas, yo con un cabreo creciente pensando, otra vez me han tomado el pelo, aquí ni hombres blancos ni hostias, aquí no hay nada. Y recuerdo que Joan me decía, no, Manuel, hay que tener fe, y empezaba a llamar. Tú imagínate la escena, metidos en las entrañas de la montaña, yo con un cabreo cada vez mayor, y el Joan, hombres blancos, estáis ahí. Tú me conoces enfadado, yo empecé a decir barbaridades allí, me cagué en todo. Si había hombres blancos, no aparecieron porque estaban acojonados, seguro, no se atrevieron. Seguro. El caso es que tuvimos que sacar un poco a rastras a Cristóbal. Hay unas fotos en el libro que tomamos dentro con un aspecto lamentable ya en las entrañas de los túneles, y cuando estábamos afuera recuperándonos, yo diciendo barbaridades, todo esto es una tomadura de pelo, otra vez me han engañado, esto es una mierda. Entonces es cuando Joan me dice, no, Manuel, esto es verdad porque yo los he visto. ¿Y tú qué has visto? Y me cuenta uno de los casos de encuentros cercanos más sorprendentes que incluyo en este trabajo, porque él describe, es otro caso de aterrizaje de un artefacto absolutamente atípico, con unos humanoides muy atípicos, que se produce en este caso en Barcelona, y él es el testigo presencial. Pero las cosas que describe, la forma del objeto, incluso los dibujos, hay un momento en que reproduzco 3 dibujos de 3 casos que no tienen nada en común, aparentemente, uno que se produce en Benacazón en 1978, otro en La Coruña en 1958 y el de Joan en Manresa en 1966, que es lo mismo.
exactamente lo mismo. Como 3 personas que no se conocen entre ellos, que no han tenido jamás ningún contacto, que son casos que he recogido yo de primera mano, pueden dibujar exactamente lo mismo. Déjame que igual ahora me vas a dar alguna respuesta. 3 y 11, 2 y 11 en las Islas Canarias. Tratamos de sacar conclusiones después de esa información. No es posible que personas que no se conocen de nada en Asturias y Galicia describan de manera idéntica lo que vieron y lo estén inventando. Esta es la opinión de Marcelino Requejo, uno de los más serios investigadores del fenómeno ovni en España. ¿Qué se está viendo? ¿Qué está ocurriendo en los cielos de nuestro país, de nuestro mundo? Nuestro invitado en la gran oleada de ovnis en Galicia recogió unos 400 casos producidos en Galicia entre 1945 y 1995. Pero desde 1995 y principios del 96 se reportaron hasta 200 avistamientos. ¿Qué está ocurriendo? Marcelino Requejo se une a esta crítica. Existe una clara ocultación del fenómeno, y si durante la Guerra Fría podía tener sentido para evitar que los soviéticos desinformaran sobre sus naves y crearan una oleada de pánico, hoy en día el secretismo está trasnochado, dijo. Miguel Pedrero, nuestro compañero, ha llegado a la conclusión de que el fenómeno ovni es mucho más complejo que marcianos en naves de chapa. Pero a pesar de tantos testigos, tantas pruebas, incluso en la tierra de nuestros pueblos, no hay explicaciones ni pruebas contundentes. Esa es la realidad en estos momentos. La búsqueda de civilizaciones inteligentes sigue siendo un misterio. Misterio que esta noche seguimos analizando. Montones de llamadas también desde Canarias de gente que estuvieron en el barranco, escucharon murmullos, risas, piedras que caen, ruidos de campanas, vegetación moviéndose. Otra persona que le pasó casi como tú, se metió con alguien que quería ir hasta adentro y casi la palma allí. Nuestro homenaje para Marcelino Requejo, Miguel Pedrero, los compañeros que se patean por ahí esas investigaciones. Que cada vez hay menos, Sí. Cada vez hay menos gente que haga trabajo de campo. ¿Qué está pasando? ¿Qué están viendo? ¿Qué está ocurriendo en ese 8 o 9% de casos que tú no tienes explicación? Tú sabes que yo me he ganado la fama de malote en esto del misterio, porque casi todos los casos que investigo pues encontramos la explicación, sean fraudes, sean confusiones con fenómenos bien intencionados, pero hay un reducto de casos que es lo que te permite mantener la esperanza de que merece la pena, de que hay algo real detrás de algunas de estas historias, y es tan trascendente, tan importante, que merece la pena todos los esfuerzos que hagamos, pero que tiene muy poco que ver con lo que nos hemos planteado. Entendemos los misterios, los temas que nos rodean en nuestra sociedad en función de nuestra formación cultural y del momento en el que hemos nacido. Cuando el fenómeno ovni comienza a expresarse en Occidente a mediados del siglo XX, cuando está comenzando la carrera espacial, es lógico que algunos intelectuales, que algunos pensadores relacionasen esos extraños episodios que describían miles de testigos con esa exploración del espacio que se estaba comenzando, ¿no? Estábamos a punto de salir, Gagarin estaba a punto de convertirse en el primer hombre que salía al espacio, después llegaría el Apolo 11, pondríamos un pie en la Luna, y interpretamos en clave astronáutica, extraterrestre, ese fenómeno que es universal y que se viene produciendo desde el principio de la historia. Cuando tú viajas, yo recuerdo una anécdota que para mí fue muy representativa en África, en Malawi, en un país muy chiquitito que está en el centro de África. Estaba con una ONG, con Ayuda en Acción,
Y claro, yo aprovechaba cada vez que llegábamos a una aldea para preguntar si allí veían platillos volantes, ¿no? Claro, no me entendían, porque allí hablan chichegua, que es un dialecto de la lengua suajili, y no existe el término platillo volante, que es un flying saucer, UFO. Y me miraban así diciendo, ¿pero qué dice? Extraterrestres. No existe el concepto extraterrestre en comunidades que en algunos lugares creen que son los únicos habitantes de la selva porque tocan los tambores de noche y nadie responde. Luego no hay nadie más en la selva, ¿no? Eso nos haría pensar en el SETI. Y en un momento determinado, uno de ellos, recuerdo, me dijo, luces en el cielo. Hay luces en el cielo. Sí, aquí vemos luces en el cielo. Son los Bichinisí-Lo. Son los vehículos en el que se desplaza el espíritu de los antepasados. ¿Qué es esto del espíritu de los antepasados? Dentro del animismo africano, el más allá no es un lugar como nuestro esquema mental, sino un periodo de tiempo. Tú existes, tu espíritu existe en el más allá, mientras aquí hay personas que recuerdan tu nombre. Y hay un más allá reciente, el Sasa, y luego si has hecho cosas heroicas y tu nombre se va perpetuando de generación en generación, pasas al Zamar y demás. Y el vehículo en el que se desplazaba el espíritu de los antepasados y las brujas en ese sistema de creencias, cuando yo le pido que me enseñe cómo es, entró dentro de una choza de mimbre y salió con una panera de mimbre que era el perfecto platillo volante. Qué curioso. Manuel, tenemos que terminar. Nos vamos a ir a México, ese país que hemos visitado algunas veces juntos. ¿Cómo se consigue? Preguntan, OVNI Alta Extrañeza, que no hay que confundir con otro libro que han dado por ahí. Este estudio de El Ojo Crítico y forma de contacto contigo si te quieren seguir contando experiencias. Pues yo tengo un correo electrónico que es manuelcarballal@gmail.com, facilito. Y a través de internet lo pueden encontrar. Están muchas plataformas de venta, o a través del ojocrítico.info, que es la web de la revista. A partir de ahí también se puede contactar conmigo, localizarlo. Que sigas investigando y que sigamos comprendiendo o no comprendiendo fenómenos para que el misterio continúe ahí. Fíjate, la conclusión al final es que quizá lo que estamos viendo detrás de estos casos de alta extrañeza es el espíritu de nuestros antepasados. Qué curioso. Es romántico, ¿eh? Qué curioso. Gracias. Un placer. Te veo prontito, si Dios quiere. Te deseo todo lo mejor. 3:18, 2:18 en las Islas Canarias. Nos preparamos para seguir viaje. No os perdáis los siguientes minutos del Espacio en Blanco. Radio Nacional, el sonido que nos une. Palacios llenos de cascotes o invadidos por la naturaleza. Dibujar algo que nos atrae, sobre todo cuando éramos niños. Entrar en el estudio de un artista es, de alguna manera, entrar en su alma. La radio tiene ojos. Y todo un retrato a la vez. Ana Morente. El arte habla de ti, de nosotros. Escúchalo. Los domingos a las 2:30 de la tarde. Radio Nacional de España, el sonido que nos une. Si quieres contactar con nosotros, escríbenos a espacioenblanco@rtve.es. Así suena el templo hindú de Chinatown en Singapur. Luis Calderón en Singapur, para Espacio en Blanco. Ahí estaba el saludo de ese oyente que nos escuchaban desde Singapur, desde 100 y pico países en todo el mundo. Saludos desde España. Gracias por hacerlo a través de la radio online. Y nos vamos ahora hasta México. Tras esa introducción, os presentamos a nuestra invitada. Nos vamos a la zona del silencio. Viajamos ahora hasta México para conocer un lugar lleno de misterios. El gran maestro Fernando Jiménez del Oso nos da algunos datos sobre un lugar que se llama la Zona del Silencio. Este es uno de los muchos millones de meteoritos que cada año caen en la Zona del Silencio en México. No estoy exagerando.
La mayoría de ellos son micrometeoritos, restos de otros que se desintegran al entrar en contacto con la atmósfera, pero también abundan los de regular tamaño como este y otros mucho más grandes, que a veces describen una órbita en torno a la Tierra porque han decidido caer en ese lugar y no en otra parte del mundo. ¿Qué hay allí? ¿Qué se esconde en el subsuelo de la zona del silencio? Algo que atrae a los meteoritos y que al mismo tiempo interfiere en las ondas hertzianas, dejando mudos a los aparatos de radio y a los transmisores. Algo que produce mutaciones en plantas y animales. Algo que atrae a las reses enfermas moribundas para morir a los pies de un cerro concreto de ese desierto. Algo que, de hacer caso a los muchos testimonios que allí recogimos, atrae también a visitantes venidos del espacio. Esta noche, si nos acompañáis, vamos a volar hasta México para visitar esta extraña zona, la zona del silencio. Y hasta allí nos vamos para encontrarnos con nuestra siguiente invitada, una conocida del programa, Lourdes Gómez. Buenas noches, buenas tardes para ti, Lourdes, ¿cómo estáis? Buenas noches, Miguel, buenas noches a todos los oyentes, a todo el equipo. Muchísimas gracias por permitirme estar una vez más en el Espacio en Blanco, es un honor y un placer. Un placer para nosotros. ¿Te ha gustado escuchar a Fernando Jiménez del Oso hablando de la zona del silencio? Tanto él como Juan José Benítez tuvieron la oportunidad de popularizar esta zona tan misteriosa de México a través de sus documentales y fueron, bueno, pues los primeros que nos hablaron de ese lugar tan enigmático. De hecho, desde que ellos pusieron de moda este lugar, lo que al misterio se refiere, no se ha vuelto a dar una investigación o que hayan llegado investigadores hasta este momento, Miguel. Ya, pero si lo habéis hecho vosotros, tú junto a Johanan Díaz habéis estado por allí, por eso hemos conectado con vosotros para que nos narréis un poco las extrañas experiencias que allí se dan. Pero dime una cosa, ¿dónde está situado para poner un poco en el mapa este extraño lugar, la zona del silencio? Pues estamos en una zona conocida como el Bolsón de Mapimí, una zona muy especial, reserva de la biosfera desde 1974. Se encuentra al norte de la República Mexicana, en lo que antes, hace millones de años, era el Mar de Tetis, y comprende tres estados que son Chihuahua, Coahuila y Durango. Convergen en ese punto que es la zona del silencio, Miguel. Es una zona grande entonces, ¿no? Si son 3 estados. Sí, es muy grande. De hecho, solo la parte de Coahuila, que es donde más hemos profundizado en este reciente viaje, pues tiene cientos y cientos de kilómetros. Estamos hablando de un área desértica donde hay algunos ejidos, grupos de unas 20 o 30 familias que tratan de sobrevivir como pueden en ese espacio, pero estamos hablando de un área enorme donde no hay nada y que, como digo, convergen, es justo la unión de esos 3 estados de México. Y lo que parece que la gente cuenta es que pasan cosas extrañas, básicamente lo que decía Fernando Jiménez del Oso, que de repente los aparatos dejan de funcionar, no hay comunicaciones, ¿no? Exacto, el mito surge a mediados del siglo XX, cuando algunos personajes, además de bastante crédito, como el ingeniero de Pemex, de Petróleos Mexicanos, Harry de la Peña, que estaba haciendo investigaciones para su empresa, o un aviador muy famoso en México, Francisco Saravia, empezaron a detectar en sus incursiones por esta zona tan inhóspita, que por ser un desierto tan peligroso, pues casi nadie entraba. Cuando ellos penetran en esta zona se dan cuenta de que hay puntos en concreto donde las ondas hertzianas no se transmiten, donde no funciona la radio e incluso donde la brújula, bueno, pues pierde el norte, se vuelven locos estos aparatos. Lo más curioso de todo, y lo denominan zona del silencio precisamente por ese silencio en las transmisiones, es que no se circunscribe a un área fija, Miguel, va cambiando. Hay distintas teorías que tratan de explicar esto. Hay quien dice que esta anomalía
se debe a una gran reserva de mineral férrico, de hierro, que habría en el subsuelo de la zona del Silencio, que provocaría estas interferencias en la radio, y otros dicen que sería magma, que sería un material, un mineral en estado líquido y que por lo tanto se va moviendo por debajo de la superficie, de ahí que vaya cambiando. Pero es solo una explicación, no hay una confirmación porque casi nadie, Miguel, ha tenido las agallas de investigar de verdad en esta zona tan inhóspita. Lourdes, por dar más datos, decía también Fernando que por allí caían multitud de meteoritos y también cayó, o misteriosamente, un cohete que le llamaban Athena. Exacto, Miguel. Yo creo que es el punto más importante de este asunto y ocurrió el 11 de julio de 1970, cuando el misil Athena, que fue lanzado por los estadounidenses desde Green River, en Utah, en dirección a la base militar de White Sands, se desvía, pierden el control del aparato y va a caer en esa zona del norte de México. Rápidamente las autoridades estadounidenses obviamente informan a las de México de lo ocurrido y lo hacen porque este cohete contenía en su interior, según ellos, cobalto 57, un material altamente radioactivo. Ante la peligrosidad de lo que ocurrió, rápidamente tanto autoridades militares de Estados Unidos como de México y, por supuesto, con ayuda de los lugareños, que son los que conocen este lugar donde te pierdes con mucha facilidad, estuvieron, Miguel, más de 3 semanas buscando el cohete Athena en el desierto. Finalmente lo encuentran y, bueno, pues date cuenta cómo son los americanos, Miguel, que construyen una carretera, construyen unas vías de tren en mitad del desierto para poder sacar no solo los restos de la Athena, sino supuestamente, según ellos, material que se había contaminado radiactivamente con el cobalto 57. Hubo investigadores como el ya fallecido Santiago García, una persona que muy vinculada a nuestros temas, que escribía en la revista Contactos Extraterrestres y que además estuvo presente en esas labores de recuperación. Nunca dejaron a los lugareños acercarse a esos restos y llenaron los vagones de toneladas y toneladas de tierra de ese desierto, Miguel, junto con especies únicas de flora y fauna que hay en este lugar. No sabemos por qué motivo. El caso es que se llevaron todo en esa carretera que construyeron y sigue habiendo muchas incógnitas sobre este caso. ¿Quieres decir, Lourdes, que quizá la caída de ese cohete fue una maniobra para poder entrar e investigar a saco allí en la zona por parte de los americanos? Pues sí, eso es lo que piensan los investigadores locales, que una potencia como Estados Unidos, que tan solo un año antes había puesto al hombre en la Luna, ven muy complicado no solo que perdieran el misil, sino que no supieran durante tantas semanas la ubicación. Creen que fue una maniobra orquestada por parte de ellos para sacar ese material, no se sabe con qué fin. Lo que sí está claro, según dicen, es que la arena que sacaron de la zona del Silencio les sirvió para recubrir la nariz de algunos transbordadores espaciales estadounidenses. Y también nos dicen los lugareños que existe un laboratorio estadounidense a fecha de hoy donde no dejan acercarse a nadie de México. El mismísimo Wernher von Braun parece que anduvo también en esa zona, Lourdes. Otro de los puntos efectivamente más interesantes, Miguel, y es que ese investigador citado, Santiago García, reconoce en su libro La enigmática zona del Silencio que él mismo pudo ver durante esas labores de recuperación de la Athena a Wernher von Braun, como ya sabemos, padre de la conquista espacial estadounidense, quien ideó el Saturno V, que puso al hombre en la Luna. Dicen que él estaba allí y es más, Santiago García asegura que consiguió grabar con su grabadora palabras que él estaba diciendo a algunas personas que allí estaban, y decía que si él fuera un extraterrestre aterrizaría de nuestro planeta en esa zona, porque sería una forma de penetrar en nuestro planeta sin llamar la atención a nivel de radar o a nivel radiofónico.
que la zona del silencio era una puerta, una ventana al universo y un lugar inmejorable para que esas otras civilizaciones que pudieran existir más allá de nuestro planeta pudiesen penetrar, y que sin duda la mejor zona para hacerlo era esta, Miguel. Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional. Con Miguel Blanco. Y esta noche en conexión con México, con Lourdes Gómez, nuestra compañera. Lourdes, vosotros estuvisteis recientemente en esa zona, fuisteis a investigar. ¿Y qué os pasó? ¿Qué visteis? ¿Qué vivisteis? Pues vivimos todo tipo de fenómenos. Es verdad que, como bien decías, tanto tú como Manuel Carballal habéis estado por aquí. Sabéis que en México el misterio está quizá mucho más vivo, mucho más latente que en nuestro país, y por eso para mí ha supuesto un choque tan importante, Miguel, porque es la primera vez que tengo la confirmación de todo lo que llevo una década estudiando. Llegamos a la zona del silencio por la parte de Coahuila, una parte que no había sido investigada, bueno, pues por distintos problemas relacionados con la delincuencia organizada, pero por parte del ejido Lindavista y del municipio Francisco y Madero de Coahuila, invitaron al periodista Johanan Díaz Vargas a que inaugurara esa ruta turística y nos pusieron seguridad y policía, y así pudimos penetrar. Estábamos en mitad de la nada, Miguel, y desde la primera noche te puedo asegurar que eran decenas las luminarias que presenciamos sobre nuestra vertical. Es verdad que ahí no hay cobertura, no hay internet, pero yo sí tenía una aplicación que funciona por satélite y que me daba aviso de los satélites que pasaban sobre mi posición. Tuve un total de unos 7 avisos, pero yo vi más de 20 luminarias que se movían a distinta velocidad, que se paraban, que se cruzaban en el cielo, y que si las apuntábamos con el rayo láser incluso parpadeaban, Miguel. Por lo tanto, yo sinceramente me emocioné mucho. Ya fuiste testigo de un misterio. Tenemos unos cortes que nos has pasado. Déjame que escuchemos el primero, ¿te parece? Claro que sí. Vamos con ello. Sí, es muy impresionante. Bueno, yo sí había llegado a ver objetos, pero todo era por parte de Neo, que Neo los identifica y me avisa, como les había comentado. Y yo sí me emocioné cuando empezamos a ver todos los objetos desde el viernes en la noche, que nos tocó ver el cielo súper despejado, y todos esos objetos pasando de un lado al otro, cambiando de ruta. Sí me emocionó, de hecho a todo el mundo creo estábamos emocionados, incluso creo Lourdes tiene, un video, pero creo que al final funciona más como sonido, porque pues no se podía captar. Liliana es la protagonista, iba con vosotros en ese... Exacto, era una de nuestras acompañantes, Liliana, que, bueno, pues era una de las más escépticas quizás del grupo. Iba sobre todo porque su marido es un gran apasionado de esas temáticas, y ella, bueno, pues fue una de las más sorprendidas, y decía que cualquier persona que no crea en la realidad del fenómeno, bueno, pues si llega hasta este lugar, os puedo asegurar que va a ver de cerca lo que allí ocurre. Y además, recordemos, Miguel, que estamos en cientos y cientos de kilómetros donde no existe absolutamente nada. No hay ninguna otra explicación que podamos aportar a esto. ¿Me llevaréis algún día cuando vaya por ahí? ¿Cómo? Que si me llevaréis algún día, que yo me apunto a ver ese lugar. Estoy deseando, Miguel, que vengas a México para poder llevarte, porque además, como tú tienes ese don especial y ese corazón especial, seguro que te contactan y vivimos allí todo tipo de experiencias. Ojalá así sea. Déjame que escuchemos otro testimonio más que tenemos todavía. Yo, lo único que tengo que decir es que estuvimos acompañados todo el tiempo, ¿no? Desde que salimos hacia la zona del silencio, ya estaban estos objetos, pues al pendiente de tu trabajo. Bueno, de su trabajo, de Ross, no sé qué se pasó ese día, pero vimos demasiados, incluso desde que nos fuimos hasta que nos despedimos. Ajá. Y estábamos cargando las maletas. O sea, hay objetos vigilando, ¿no? Yo desde mi experiencia, lo que les podría decir es que todo el tiempo estuvimos acompañados, y esto es el inicio de algo, yo creo, más grande, ¿no? Porque ese recibimiento que tuvimos la noche del viernes para el sábado fue un regalo de la vida. Aquí el testigo dice que es como si estuviera preparado, ¿no? Como si estuvieran acompañándoos.
Sí, Miguel, de hecho es que casi todas las personas que nos acompañaban en ese viaje, un total de 40 o 50 personas, vivieron fenómenos. No solo el avistamiento de objetos voladores no identificados, sino incluso sueños que tuvieron con extraños seres que les pusimos a dibujarlos sobre el papel. Convergían todos esos dibujos y por lo tanto, bueno, pues nos dimos cuenta que en este lugar ocurren cosas que deberían ser más analizadas en profundidad. Nos apuntamos a ir a verlo. Último testimonio y los últimos minutitos. Lourdes, visteis también un extraño fenómeno en una duna, ¿no? Exacto, fue lo más impresionante, ocurrió durante la segunda noche y es que acampamos en unas dunas de silicio, las típicas montañas de arena que todos tenemos en nuestra mente cuando imaginamos un desierto. Pues se trata precisamente de ese paisaje que discurre durante unos 12 kilómetros y ahí decidimos acampar. Estando en una fogata junto con los lugareños que nos acompañaban y también con la policía que estaba allí cuidándonos, estaban las personas de este lugar explicándonos sus encuentros con seres que les ayudan en mitad del desierto, con los seres que ellos dicen que viven en esa zona y que son de otro mundo, cuando de repente, Miguel, una de esas montañas de arena se ilumina por completo. Y no fue una luminosidad que saliera de fuera, era como si viniera de adentro. Nos quedamos muy asustados, petrificados, pero es que se apaga, Miguel, y como si estuviéramos hablando de una película de ciencia ficción, se enciende una segunda duna, se apaga y luego lo hace una tercera. Déjame que escuchemos el testimonio que tenemos, que corrobora lo que estás contando. Pues fue una experiencia realmente inolvidable. Fue muy bonito estar ahí en compañía de muchas personas que están interesadas en el tema ovni extraterrestre. Estábamos por ahí, un grupo de, no sé, 40 agentes o un poco más. Sí. Estaban comentando las historias, los lugareños, de las cosas que les habían sucedido a ellos en tiempo atrás. Cuando toca el turno a nuestra amiga Ros Cantú, cuando empieza a platicar sus experiencias, fue cuando de pronto se iluminó hacia nuestras espaldas una de las dunas, tomó una tonalidad blancuzca como si fuera una niebla. Fue algo muy extraño, la verdad. De pronto algunas personas pensaban... Ahí está la explicación que daba Lourdes. Explicación te pido también a ti. ¿Qué está pasando? ¿Qué ocurre allí? ¿No hay que investigar más todavía? Hay que investigar, Miguel. Estoy en contacto con algunos científicos porque he leído que el silicio tiene propiedades bioluminiscentes, pero no sé hasta qué punto inteligentes, ¿no? Que se prendan, digamos, una después otra, algo muy extraño. Yo sinceramente, Miguel, te digo que hasta ahora hemos explorado sobre todo el agua y el océano como lugar tótem para el ocultamiento del fenómeno ovni, pero yo creo que después de lo vivido allí habría también que estudiar la posibilidad de que los desiertos sean lugares de ocultación de este fenómeno inteligente, porque yo creo que salud, Miguel, y lo viví, y soy periodista, pero tengo que decir lo que viví de manera objetiva, eso se iluminó desde dentro, Miguel. Qué bonito. Lourdes Gómez, desde la zona del silencio. Lourdes, gracias por esta conexión, por contarnos esa aventura, por ver o corroborar que estos fenómenos existen, y te daré más gracias cuando estemos allí y vayamos a verlo juntos, ¿vale? Por supuesto, Miguel, espero que eso se cumpla, te tomo la palabra y de verdad muchísimas gracias por haberme permitido estar con todos vosotros. Un beso para todos, para mi querido país y en especial para mis padres. Bien, ¿forma de contacto, Lourdes, contigo? Pues en Twitter e Instagram @LourdesGM13 y en Facebook como Lourdes Gómez Martín. Te mando un abrazo fuerte, sabes que te queremos y te deseamos lo mejor siempre. Os quiero, Miguel, hasta pronto. Seguimos gracias. en el Espacio en Blanco. Gracias, un beso grande.
Solo en podcast. A ver, Paco, ya tienes una edad. Has vivido... Contenidos, programas, piezas exclusivas de radio. Siempre en la abstinencia cuando sabes. Solo en podcast. En Radio Nacional de España. Las monjas del hospital no habían logrado... En rne.es, porque no lo vas a poder escuchar en otra parte. ¿Seguro? Solo en podcast, también en la aplicación de Radio Nacional de España. Cierto. La mitad de la boda. Solo en podcast. Radio Nacional de España. Si fuésemos capaces de utilizar todo el potencial que tiene nuestro cerebro, ¿qué seríamos capaces de hacer? A menudo siento que conozco a personas que no he visto en la vida. Me pregunto si existe la reencarnación. ¿Hay pruebas concluyentes de que los extraterrestres nos han visitado? En ti está la pregunta. En Espacio en Blanco, las respuestas. Espacio en Blanco, tu cita con el misterio en Radio Nacional. Hola, miembros siguientes del Espacio en Blanco. Soy Marina y os escucho desde la ciudad de los guerreros de terracota. Aquí, al atardecer, alrededor de la muralla, la gente, sobre todo mujeres y niños, se reúnen alrededor de un radiocassette para bailar música tradicional china. Así que os dejo con el sonido de las noches de Xi'an. Un abrazo desde China. Escuchábamos desde Xi'an, nos mandaban un abrazo y ahora nos vamos a un lugar desconocido a encontrarnos con nuestros compañeros que están esta noche de investigación, Jesús Ortega y David Cuevas. Buenas noches, Jesús, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Miguel? ¿Cuánto tiempo sin pasar por el Espacio en Blanco? Encantado, como siempre. Cómo me gusta que estés aquí. David, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Miguel. Pues aquí en un lugar muy especial, a estas horas de la madrugada, cuando son las 3:42. Bueno, pues estamos aquí intentando captar el misterio de alguna manera. Vale, no sé si podéis decir dónde estáis o en qué zona de España. Pues mira, estamos, y a zona sí te la podemos decir, provincia de Toledo, y más concretamente estamos en Talavera de la Reina. Te podemos decir que estamos en un edificio oficial, de los muchos que hay. Al menos, de momento, os decimos eso, y más adelante quizás se pueda decir un poquito más o concretar un poco más. Vale. Y es un sitio muy interesante porque está fundado en 1475, o sea, estamos hablando de unos cuantos siglos, en un lugar de 3 plantas que fue un antiguo hospital. Y un compañero, un buen amigo, como es José T. Flores, nos invitó a venir y bueno, no solamente a entrevistar a los testigos que decían estar sufriendo presuntos fenómenos extraños aquí desde su apertura en 2008 hasta ahora, bueno, pues sino para intentar captar con una serie de compañeros que han estado por aquí una suerte de sucesos que presuntamente, siempre según nos cuentan los testigos, estaban produciendo precisamente en este lugar donde nos encontramos. Vale, Jesús, ¿qué es lo que había pasado hasta ahora? ¿Nos puedes contar qué vivían esos testigos en ese hospital, antiguo hospital de 1475? Pues sí, la verdad es que son varios los testigos que afirman haber sido protagonistas de fenómenos extraños en este edificio de varias plantas. Es un edificio bastante grande. De hecho, bueno, David está en la planta de abajo, cercano a una de las zonas calientes, podríamos decir, de la fenomenología, y yo me encuentro en la tercera planta, en otra de las zonas en las que también pues afirman haber sido protagonistas de esta clase de fenómenos. Por ejemplo, en la sala de música en la que me encuentro, una sala que ahora mismo está cerrada, en este largo pasillo en el que estamos, algunos de los testimonios nos hablan de ruidos como si golpeasen la puerta desde dentro. Lógicamente hemos comprobado la sala, que no hubiera ninguna salida ni entrada, que nadie pudiese estar dentro sin que se enviesen esos ruidos. Y, por ejemplo, el caso del testigo Luisa Plaza nos hablaba siempre de una forma muy escéptica, de una forma bastante racional, intentando buscar explicaciones a algunos de los fenómenos que aquí se viven. Por ejemplo, como digo, en la zona de los baños, unos baños, pues la gente puede imaginarse unos baños normales en un edificio institucional, donde los pestillos, el pestillo que en ocasiones hay que girar para cerrar la puerta del baño, pues dicen que se baja solo. De hecho, la puerta se cierra sola sin que nadie aparentemente la cierre. Como digo, este testigo concretamente es bastante racional, y quizá pues al entrar demasiado deprisa a la zona puede generar una corriente de aire que mueva esa puerta, una puerta muy finita, todo hay que decirlo, y a la vez esos pestillos, algunos
bastante que nosotros hemos hecho la prueba y la verdad es que no son tan fáciles de bajar sin ayuda humana, podríamos decir. Y por ejemplo en la sala, en el salón de actos, pues donde se organizan diferentes ciclos, en ocasiones de música, en ocasiones de cine, nos cuentan que los encargados de gestionar pues todas estas actividades que se realizan en esa sala, normalmente cuando termina la jornada, pues dejan todo apagado, todo cerrado y todo como debería estar, ¿no? Pero en una ocasión nos hablaron de que esa puerta se abrió, no mucho, podríamos hablar quizá de unos 20, 25, 30 grados como mucho, que los oyentes se imaginen esa forma, y la puerta desde luego no debía abrirse, ¿no?, en ese momento. También incluso en los primeros años, el edificio aproximadamente pues lleva teniendo la historia reciente desde hace unos 10, 11 años, nos hablaba de que el primer fenómeno que más le llamó la atención fue precisamente el escuchar un sonido muy nítido, muy claro, de una cerradura, cuando echamos la llave en casa. Imaginémonos una cerradura bastante importante. Y ese sonido nítido de abrir o cerrar, en este caso, la llave. La dejó desconcertada, lógicamente pues paseó por el edificio para comprobar que nadie hubiese entrado o hubiese salido sin ser controlado, y son, como digo, algunos de los fenómenos que en este caso nos cuenta esta testigo en concreto. Eso es lo que nos cuenta Luisa Plaza en esta ordenanza, ¿no? Yeah. Que de hecho se cuenta aquí ahora mismo con nosotros. Pero es muy interesante porque hay otro testigo, Lola Robles, y aquí se encarga un poco del servicio de limpieza junto a otra compañera, que nos contaba el mismo episodio. Le pasó lo mismo en la zona de los baños, portazos bastante importantes, en ocasiones incluso de forma reiterada, a la que no saben dar una explicación, al menos ellos. También nos ha hablado de un suceso muy extraño en una de las zonas donde al parecer se encontraron como si hubiera restos de velas en el suelo, cuando no había velas ni se han utilizado velas nunca en ese lugar, siempre, insisto, según su testimonio. Y lo más quizá inquietante que nos ha comentado tanto a Jesús como a mí, como a algunos de los compañeros aquí reunidos, es precisamente una sombra negra, sin muchos rasgos definidos, muy cerca de una columna, con la que se ha encontrado en un par incluso de ocasiones, y que a la que no sabe dar una explicación, y que bueno, pues se ha presentado, se ha, digamos, materializado, como decíamos, en varias ocasiones a Lola Robles, ¿no? También ha sido muy... Sí, te iba a preguntar, David, disculpa, ¿qué explicación le dan a ellos? ¿Quién ha vivido ahí, o por qué esas apariciones y esas puertas que se abren y esas cerraduras? Bueno, lo que nosotros podemos contar es lo que nosotros a lo largo de la tarde hemos hablado con algunas de las personas que trabajan en el lugar. Hemos incluso podido ver una filmación de una cámara de seguridad en la que se veía como una exposición que tuvo lugar en marzo. Apareció una sala y justamente una serie de, como una especie de sería como una serie de cubos de cerámica sobre una peana, dentro de lo que sería una vitrina, como de repente caía uno y acto seguido caían el resto cuando nadie presuntamente los tocaba, ¿no? Una grabación curiosa, pero que evidentemente se tiene que analizar posteriormente. Y es muy interesante, Miguel, eso te va a gustar, que María Ángeles Núñez Cano, que es la concejala de Cultura, ha estado aquí con nosotros durante varias horas, y nos ha comentado, de hecho, que ella no ha sufrido fenómenos extraños aquí en el lugar, pero sí nos ha contado algunas experiencias que le han pasado a otros compañeros, ¿no, Jesús? Sí, efectivamente. El que fuera anterior concejal de Cultura, antes de que María Ángeles ostentase el cargo, nos hablaba de que en una de esas ocasiones, mientras se encontraba en su despacho, en este edificio, el despacho que él tenía aquí, bueno, pues empezó a ser, digamos, testigo de estos fenómenos auditivos que más o menos estamos describiendo, de esos portazos sin origen aparente o sin que parezcan ser movidos por una racha de viento, que todo hay que decirlo, nosotros estamos pasando mucha calor hoy aquí, ya estamos en julio y ya se nota, pero es verdad que no siempre decían que sin rachas de viento aparentes esos portazos eran bastante extraños. Yeah. Hasta tal punto que nos contaba María Ángeles, pues que ese anterior compañero en el cargo, el que ostentaba el cargo de concejal de Cultura, pues llegó a salir corriendo del edificio ante esos fenómenos a los que no podía encontrar explicación en ese momento. David, ¿cuánta gente habéis ido? ¿Qué equipo habéis llevado? ¿Cuáles son las pretensiones? Pues mira, te cuento, hemos estado aproximadamente en total una docena de personas repartidos por, parecen muchas, ¿no? Quizá lo sean, pero un edificio grande de 3 plantas, repartidos y monitorizando, digamos, varias zonas. Si me das unos segundos para que los oyentes se hagan una idea del equipo que se ha desplazado, estamos hablando de un circuito cerrado de televisión, anemómetros para medir las corrientes de aire, también medidores de campos electromagnéticos de 3 ejes que servirían para medir tanto radiofrecuencias
como campo eléctrico y campo electromagnético. También ha habido registradores de temperatura y humedad en tiempo real, sensores de movimiento pasivos gestionados por una mesa de control, grabadoras multipistas e incluso, y esto es curioso, una serie de jaulas de Faraday con las que Jesús y yo durante algunos minutos hemos podido experimentar. Hemos introducido una grabadora en la jaula de Faraday y durante varios minutos hemos estado haciendo una prueba, haciendo algunas preguntas y luego hemos escuchado la grabación. Vale, 2 minutitos y os despido. Jesús, ¿os ha pasado algo hasta ahora o estáis tranquilitos? Pues mira, justo es lo que quería comentar, Miguel. Ya mencionaba antes, David, al compañero Josete, que es el encargado de gestionar pues toda esta historia y de la Asociación o Cultura Talavera. Y justo en los baños, que parece ser el centro donde suceden muchos de estos fenómenos, hoy, concretamente, nos hacía un llamamiento cuando estábamos preparando todo el equipo, estábamos hablando con los testigos y nos ha dicho que lo acompañásemos al baño. Nos ha enseñado cómo esa puerta, que en principio él había dejado abierta, se había cerrado aparentemente como se describen esos testimonios, ¿no? Él no ha sido testigo, pero sí que ha podido ver cómo esa puerta que él había dejado abierta de repente estaba cerrada con ese pestillo, insisto, tal y como describen. Y más allá de la experiencia psicofónica que, como dice David, hemos realizado, puro romanticismo, ¿no? Estábamos aquí, teníamos un jaula de Faraday y había que probar, había que aprovechar, hombre, claro. Tantos años escuchando hablar de la jaula de Faraday, ¿no, Jesús? Tantos años escuchando hablar de ello y hemos podido experimentar, pero tenemos que decir que los resultados han sido negativos, ¿eh? Vale. Preguntan si vais a subir fotos o material a alguna red social de todo lo que estáis haciendo ahí. Sí, tenemos intención más adelante. Vamos a esperar a que los compañeros que han estado monitorizando pues la zona con todos los aparatos que antes he ido mencionando, vamos a esperar a que ellos revisen todo este material, tanto de audio como de vídeo, y bueno, pues nos cuenten si ha habido algún resultado mínimamente significativo. Cuando tengamos esos datos, en las próximas semanas, en los próximos meses, pues iremos dando más información, no solamente de lo que ha aparecido, si es que ha aparecido algo, insisto, en esas grabaciones, sino si ha habido alguna noticia reciente en lo que respecta a los presuntos sucesos que hasta hoy se siguen produciendo. Tanto a Jesús como a mí nos decían que el último suceso de lo de las puertas sucedió la semana pasada, sin ir más lejos, ¿no? Vale. Entonces actualizaremos la información pues y ya os iremos contando aquí en Espacio en Blanco. Jesús, ¿hasta qué hora os vais a quedar? Nos preguntan también. Pues estamos a punto de partir, porque la gente, en este caso la ordenanza, lleva desde las 10 de la mañana aguantándonos y va siendo hora de que la dejemos descansar. Además, el grupo de investigadores ya también ha recogido todo el equipamiento, así que es hora de que nosotros también comencemos a marchar. Perfecto. Jesús Ortega y David Cuevas, nuestros compañeros desde ese lugar donde se están dando fenómenos extraños, nos lo han contado. Gracias, Jesús. ¿Forma de contacto contigo? Pues a través de Twitter, @J_Ortega_Rubio, o el mail para que los oyentes que lo tengan a bien nos cuenten sus experiencias, comunicación.ortega@gmail.com. Fuerte abrazo, ten cuidado, no se te vayas a cerrar la puerta y te vayas a quedar encerrado, ¿vale? Un abrazo. David, ¿forma de contacto contigo? Es a mí a quien se me puede cerrar, que estoy justamente al lado, a un par de metros de los baños donde pegan portazos las puertas. De momento no ha pasado nada. Un correo electrónico, davidcuevas_gmail.com. Repito, davidcuevas_gmail.com, y en Twitter en @dcuevasc. Fuerte abrazo también para ti, cuidaros. Igualmente, Miguel. Gracias. Hasta pronto. Redes sociales estaban calentitas, ¿no? Bueno, muchísima gente nos ha llamado desde Galicia, he mantenido una larga conversación con Jordi de Ferrería, que era muy jovencito cuando ocurrieron todos los casos por allí, por Galicia, que nos ha estado contando Manuel. Luego desde México hemos recibido también, pues bueno, muchos mensajes de oyentes, como por ejemplo de José Miguel Espinosa, o a través del Facebook de Amo Brillante, que nos estaban escuchando incluso desde Perú. Jaime Muñoz, le saludamos desde aquí. Así que sí, ha sido una jornada agotadora. El teléfono no ha parado de sonar. Desde aquí pedir disculpas porque no hemos podido estar al 100% para abarcar todas las llamadas. Sí. Bueno, pero sí tenemos unos cuantos ganadores, ¿no? Sí, hoy tenemos ganadores también que nos han comunicado desde Twitter, como es Conchíguez, @Conchíguez, ha sido la ganadora de uno de nuestros libros. También Rafael Olivares desde el Facebook, Eduardo Cascante de Barcelona, Juan Carlos Treviño de Vizcaya y Leticia Rayo de Valladolid. Ellos dos nos han escrito a través del correo electrónico, así que escribidnos a espacioenblanco@rtve.es, mandadnos dirección y os enviamos el libro. Déjame que saludemos a unos palmeros que han venido a vernos. Alex,
¿Te ha gustado estar con nosotros en el programa? Muy buenas noches. Periodista además, ¿no? Compañero dentro de poquito. Así es. Y la verdad que agradecerte el detalle y ha sido maravilloso compartirlo con ustedes esta noche. ¿Lo está escuchando tu madre también ahí en La Palma? Sí, un saludito para ella. Sí. Que se lo goza todas las noches. ¿De qué parte de La Palma? De Santa Cruz. Santa Cruz. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Muy bien. Un placer haber estado aquí esta noche con todos ustedes. Y una experiencia increíble, la verdad. ¿Tú escuchabas el programa cuando estabas en Australia? No, en Australia nunca llegué a escucharlo, pero recuerdo escucharte cuando era pequeño y tenía que volver a casa con mamá. Sí. Que lo poníamos en el coche. Y muchos taxistas en la isla de La Palma nos escuchan, ¿verdad? Seguramente la mayoría parte. Saludos para ellos, saludos para todos. Gracias por haber estado aquí en el programa. Rosa, dentro de poco otra salida, la última de la temporada por el momento de esta temporada. Nos vamos a la Cueva del Agua, ¿no? Sí, nos vamos a la Cueva del Agua. Será el primer fin de semana del mes de julio. Y bueno, de momento no podemos dar mucha más información, lo digo porque nos están escribiendo ya los oyentes haciéndonos preguntas, cómo pueden hacer para asistir al programa. Es que hay 120 plazas, seguramente vamos a tener música y pondremos un sistema para que puedan reservar y que puedan tener En cuanto lo tengamos todo claro, empezaremos a dar información desde aquí, así que no que nadie se preocupe. Gracias, feliz semana. Igualmente. Gracias a vosotros por venir.